Cristo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en el lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. A ver, mira, lo que el Evangelio del día de hoy, bueno, de hecho la liturgia, la palabra de este día domingo, está centralizado en lo que nosotros conocemos como este llamado discurso misionero de Jesús. Este discurso misionero que está en los evangelios sinópticos, bueno, obviamente en los tres evangelios, ¿no? Y nos recuerdan, ¿no? Esta instrucción que Jesús le da a los discípulos para poder salir a predicar. Y yo creo que en base a la realidad que nosotros vivimos, a la realidad como también como cursillistas, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Yo creo que hay tres cositas que son súper importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, nos damos cuenta que Jesús es el que envía. Jesús es el que envía. Y uno dice, oye, tremenda novedad. Sí, lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos los operarios, que nosotros somos los enviados y que somos servidores. Y en ese sentido, la idea principal en esta primera idea, en este primer puntito, tal vez la primera idea es que hay que centrar siempre todo el trabajo misionero, hay que centrarlo en Jesús. No hay que perder nunca de vista. Y eso es bien importante para nosotros los cursillistas porque el cristocentrismo es un elemento constituyente de la espiritualidad del movimiento cursillo cristiandad, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor tal vez nos dice que no lleven la túnica, que lleven, qué sé yo, que vayan ligero de equipaje. En el fondo, para que resplandezca el poder de Jesús y no nuestra fuerza humana. Nosotros muchas veces colocamos la fuerza humana antes que la gracia de Dios. Y la gracia es tremendamente importante para que se pueda llevar adelante el mandato del Señor, ¿no? Entonces, de repente a nosotros también nos llega esto. En nuestro movimiento, nosotros de repente también corremos el riesgo de poner más los acentos en cosas accesorias, ¿no? Colocamos más el acento, o muchas veces colocamos más los acentos en los medios y no en el fin. Y Jesús para el día de hoy, cuando envía, el envío tiene un fin. Y el fin es predicar, exhortando a la conversión, expulsar a muchos demonios y sanar a numerosos enfermos. Es decir, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos de Dios, de una u otra forma nosotros le pedimos al Señor abrir las puertas del corazón y le pedimos al Señor que a las personas con las cuales nosotros le predicamos con nuestras obras, con nuestras palabras, ¿no? El Señor pueda calar
en lo profundo del corazón de esas personas. Cuando nosotros luego de eso dice expulsando a muchos demonios, bueno, el demonio es el mal y nosotros estamos llamados a luchar contra el mal. Y de repente no solo hablar de que Dios es bueno, que Dios es amor y todo lo demás, sino que como profeta nosotros lo sabemos eso, ¿no? Y así lo hacía ver ayer la primera lectura del libro de Amós, cuando es enviado precisamente a profetizar. Y él decía, oye, si yo no soy profeta, yo no soy hijo de profeta, sino que soy un pastor, soy un agricultor, ¿no? Entonces, bueno, el Señor nos envía, y nos envía no porque precisamente seamos los mejores, sino que, bueno, porque cada uno de nosotros tiene un llamado especial, ¿no? Pero volviendo a este punto, el centro es Cristo, es Jesús. Él es el que nos convoca a ser evangelizadores y ahí Él nos envía a este fin que hemos dicho recién. Entonces, es bien importante eso, ¿no? Tal vez la primera gracia que le podríamos pedir al Señor en el día de hoy es poder tomar conciencia de que somos enviados por el Señor y de que la obra es de Dios y la obra no es nuestra, sino que la obra es de Dios y que nosotros somos, como decía al comienzo, somos los simples servidores. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es bien importante tener una claridad, que en la iglesia, nosotros somos una comunidad, hacemos comunidad. Nosotros somos anunciadores y somos testigos de Cristo en la iglesia y desde la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de repente nosotros tenemos la tentación, y yo lo he escuchado así, que de repente el movimiento de cursillo no es un movimiento de laico. Es que no es un movimiento de laico. Permítanme decirles que no. El movimiento de cursillo se define como un movimiento de iglesia, así lo dice Ideas Fundamentales. Es un movimiento de iglesia. Entonces, nosotros cuando hablamos de la iglesia, estamos metidos todos los bautizados, todos. Entonces, nosotros no andamos buscando adeptos. Nosotros no somos que andamos aglutinando gente porque sí, sino que nosotros actuamos, nosotros evangelizamos porque somos una comunidad de testigos. Y esa comunidad de testigos se llama iglesia. Entonces, la segunda idea del día de hoy yo creo que es bien importante. Nosotros somos testigos, somos discípulos misioneros, como dice el documento de Aparecida, en y desde la iglesia. Nosotros no actuamos por nosotros mismos, sino que vamos en nombre de Jesucristo y por mandato de la iglesia, ¿no? Ahora, por otro lado, yo quisiera dejar muy en claro también de que me estoy basando en el conocimiento, digamos, lo que uno ve, lo que uno ha experimentado desde el movimiento de cursillo, desde nuestro movimiento. Y de repente hay gente que piensa y dice que, no sé, los laicos o el movimiento le hace la pega a la iglesia. Es que si no es que le está haciendo la pega a la iglesia, es este mandato que el Señor nos ha dejado. Nadie le hace la pega aquí a la iglesia, nosotros somos iglesia. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener esta visión, y ahora que está tan en boga todo este lenguaje sinodal, ¿no?, de caminar juntos, tenemos que tener claridad respecto de eso. Por eso que el Señor insiste de que vayan de 2 en 2, dice, ¿no? Tiene por un lado un sentido, diría yo, tal vez estratégico, para que se acompañen mutuamente, humanamente, en el recorrido propio de esta misión, pero también posee una significación más profunda. Miren, en la legislación judía se establecía, pero con absoluta claridad, que para poder atestiguar
en algún litigio, en alguna contienda, hacía siempre falta como mínimo 2 personas. Es decir, el Señor cuando los envía de 2 en 2, trae como telón de fondo que este testimonio es un testimonio creíble, porque está ratificado al menos por 2 personas. Entonces, los testigos de Jesús siguen la misma perspectiva. Por eso también hay una parte estratégica del por qué el Señor los envía de 2 en 2. Es más fácil, hermanos, caminar de la mano con otros hermanos. Por eso que la canción dice, ¿no? Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Entonces, el primer puntito que hablábamos, ¿no es cierto? La centralidad de Jesús, la centralidad en sí misma, ¿no? Del Señor, que es el que nos envía. Luego, la iglesia como una comunidad de testigos. Y por último, hermanos, algo que también tiene que ver mucho con nosotros, el ambiente. El ambiente. En el ambiente es donde nosotros jugamos donde jugamos el partido, ¿no? En el ambiente es donde nosotros nos jugamos la salvación. En el ambiente es donde nosotros evangelizamos. Y yo pienso, siempre he dicho lo mismo, que para nosotros los cursillistas, en ese sentido no se nos pide nada de otro mundo, se nos pide simplemente evangelizar donde nosotros estemos. Donde nosotros estemos. Y desde lo más sencillo hasta lo más complejo. O sea, el Papa, recuerdo que hace un tiempo atrás él hablaba de la simplicidad, hablaba de la simplicidad del mensaje, pero hablaba de la informalidad. ¿Y qué quería decir con la informalidad? Decía en el fondo que en cualquier conversación informal nosotros tendríamos que estar ahí evangelizando. Y esa informalidad es la que nosotros tenemos que también llevar adelante en nuestros ambientes. Jesús como la centralidad del mensaje, la iglesia como una comunidad de testigos que llevamos adelante, que no estamos solos, sino que vivimos en la iglesia y somos enviados por la iglesia y con la iglesia, y el ambiente, comprender absolutamente que nosotros somos evangelizadores en nuestro ambiente, donde nosotros estemos. De colores.